en temas básicos de medicina de primeros años y algo de clínica, ustedes van a ver. Pero, y la otra parte, la parte de las patologías endócrinas, que son las que yo voy a desarrollar al inicio de cada tarde, con las diapositivas que están ya, los temas están distribuidos en el sílabus. En el campus está, bueno, el bloque 0, que hoy es más el bloque académico de una primera exposición mía. Y también hay una sección de rebote que tienen que desarrollarlo a partir de las 7 de la noche. Dos cuestionarios, dos preguntas básicamente, y cada uno van a llevar un tiempo de 10 minutos que va a ser en base a lo que ustedes me van a escuchar a mí, esa sección de rebote, y la sección de construcción, que también es viendo un video, que es posible que ya lo hayan visto, que no tenía un tiempo. Y bueno, en base a eso, a la intervención que ustedes hagan en todos estos momentos, me va a servir a mí para tener la lista de los asistentes. Es decir, quienes participen en esas secciones, de ahí voy a recoger los nombres que asistieron. Bueno, aquellos que faltaron por alguna circunstancia, en la siguiente semana o se justifican ellos personalmente o envían alguna justificación con alguno de ustedes. No me refiero a un certificado médico, ni mucho menos, solo simplemente el detalle por el cual no pudieron asistir, la calamidad que presentaron en ese día. Ya, ese es el tema de asistencia, es decir, que no vamos a tomar lista, sino que simplemente con aquellos que participan en esas secciones. Esa sección va a ser más o menos igual en todas las semanas y no va a tener un valor fijo, un valor de calificación, pero sí va a tener un visto como para al final de pasar la nota formativa, aquellos que participan y lo hacen bien, que seguramente va a ser así, tienen un visto para mejorar el promedio de la nota formativa. Pero la base de la nota formativa, la que va a llevar un puntaje, que puede ir de 0 a 10, 0 va a ser difícil, pero bueno, ese puntaje de las tareas que va a estar involucrada la sección de comprobación, ese puntaje podría mejorar el promedio con esos vistos que ustedes van a tener en las diferentes semanas en la intervención de la sección de rebote y de construcción. Esa sería la nota formativa y esa es la nota que irá en el Excel que la representante va a enviarme. Ese más o menos cómo va a ser la calificación, las notas que ustedes van a recibir. Entonces, en la sección de comprobación es un tema que seguramente va a ser unas 5 o 10 páginas de Williams, cuestiones generales de medicina en relación a la endocrinología. Van a tener una semana de tiempo para desarrollarlo, van a hacer un resumen corto como para afianzar
lo que ustedes han leído. En ese texto, en ese Word, no debe ser tan extenso. Resumirlo en 10 ítems, más o menos. Y el resto, lo que no lo escriban ahí, lo van a tener ustedes en su memoria, porque tampoco no es nada difícil. De tal manera que en la semana que corresponde exponer esa sección, esa tarea, la siguiente semana, de manera sincrónica, ya van a obtener la nota. Es decir, que no es suficiente elaborar el Word, sino que vamos a tener que sustentarlo el día de clases. Por ejemplo, la tarea de hoy la vamos a sustentar la próxima semana en ese orden. Primero va mi exposición, luego va la sección de rebote, luego va la sección de construcción y luego iría la sección de comprobación, que es en base a lo que ustedes expongan de acuerdo a la tarea que fue enviada. Es posible que yo elija al azar al alumno, pero también puede darse el caso de que ustedes quieran intervenir. Es decir, que la idea es que todos tengan una nota y si no tienen una nota buena en una semana, tendrían que volver a presentarse en la siguiente semana, bueno, cuando ustedes estimen necesario, para ir mejorando el promedio de la nota formativa. Y que también ese promedio va a mejorar con la participación, como ya les expliqué en las otras secciones. Entonces, de ese Word podrán haber preguntas sobre el tema, aparte de lo que ustedes han escrito, porque también el escrito, el Word, nada más me va a decir que ustedes están participando, que le dedicaron un par de horas en la semana al tema y que luego yo le haré alguna pregunta si fuera necesario y no necesariamente la pregunta va a ser de lo que ustedes escribieron, ¿verdad? La pregunta va a salir de todas las páginas que se enviaron a leer. Repito que no es nada complicado, son cosas que ustedes ya vienen sabiendo por la clínica y por todo lo demás. Y yo me voy a dedicar a dar temas exclusivos de las patologías endócrinas, un poco dirigido a la experiencia que uno ha obtenido haciendo la práctica de la especialidad. Entonces, ahí como decía en el bloque 0, en cuanto a la cátedra, había un escrito ahí que dice que la formación de ustedes es básicamente una formación, y siempre fue así, no es ahora por el tema virtual, pero siempre fue una formación propia de cada uno, del interés de cada uno. Acá el tutor hace cierta relevancia en algunas cositas como aclarar algunos puntos y nada más, pero el fondo de la preparación y el conocimiento lo van a obtener ustedes de manera autónoma. Entonces, es por eso que esta cátedra se va a dirigir así. Yo voy a hablar de las patologías, de cómo es el estudio, cuáles son las maneras de investigarla, de llegar al diagnóstico y cuál es el diagnóstico que debe realizarse, que tampoco no va a ser nada distinto a lo que el texto diga. Va a coincidir muchísimo, pero bueno, el tema es que algún aporte de la experiencia vayan a recibir. Y de esos temas expuestos por mí, de las patologías de las que ustedes ya vieron o la van a ver cuando miren nuevamente el tema del sílabus, bueno, entonces esas patologías son de todo tipo, tratando de abarcar lo que más se pueda en la cátedra.
Y es en base a esos temas, a los que yo exponga, es que va a ser el examen. El examen de lo que yo diga en esta sección de exposición, de ahí van a salir las preguntas para el examen. Es decir, lo que ustedes van a preparar día a día, semana a semana, es para ustedes y va a ser solamente sustentado en la semana siguiente o en el momento mismo de la clase. Y de ahí no van a salir preguntas para el examen. El examen van a salir de las diapositivas o de lo que yo pueda exponer en la sección de exposición. Y la finalidad de la cátedra es que ustedes terminen sabiendo cómo tratar de manera rápida y oportuna dos patologías que prácticamente abarcan el 80% de las consultas, de la consulta médica del especialista, como en este caso endocrinología. Como endocrinólogo, el 80% de las patologías que uno ve es de diabetes tipo 2 y de tiroides o de hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto. Entonces, sabiendo esto, por cómo es la situación del tema de la especialidad, yo quiero que ustedes terminen acá sabiendo manejar sin la necesidad de la intervención del especialista estas dos patologías. No no por la intención de que nos disminuyan a ustedes el trabajo a nosotros, los médicos generales, el trabajo de nosotros, sino simplemente aprovechar la incidencia grande de estas patologías, que ustedes la puedan manejar bien, de tal manera que no van a sufrir demasiado tiempo estos pacientes con esta patología, que ustedes la pueden controlar y manejar sin ningún problema. No es nada complicado tratar a un hipotiroidismo si es que no está en relación al embarazo, por ejemplo, que podría ahí ya ser distinta, pero de todas maneras ustedes van a sentir, se van a sentir confiados en tratarlo hasta en el embarazo, porque tampoco no va a cambiar en mucho el manejo que ustedes van a tener con el manejo que hagan los especialistas en este caso el hipotiroidismo y el embarazo. Y lo que sí es más importante que ustedes lo manejen bien es la diabetes tipo 2. Porque el paciente ya cuando llega a la consulta y el diagnóstico no es nada del otro mundo, eso es encontrar glucosa elevada en ayunas y glucosa con otros valores un poco más altos 2 horas después de una comida, ya no ayunas, y bueno, si se pueden ayudar con una hemoglobina glicosilada, perfecto. Pero digo, el diagnóstico no es nada complicado, pero lo complicado está en el dar tratamiento oportuno y adecuado y accesible. Estamos invadidos de las casas farmacéuticas que nos quieren dar lo último para el manejo de los diabéticos, y esos últimos medicamentos no están al alcance del bolsillo de nuestros pacientes, de los pacientes que ustedes van a ver en el Ministerio y en el Seguro Social, o donde ustedes estén trabajando como médicos de primera línea. Y eso complica en el tratamiento del paciente diabético, porque no tienen la facilidad económica. Y si ustedes no aportan lo que tienen que aportar, este paciente va a pasar meses y años mal controlados y va a tener muchas complicaciones, como lo que estamos viendo siempre. Siempre vemos pacientes, cada vez vemos más pacientes complicados, y nada más eso representa el tiempo de mal control de su enfermedad. Y eso tenemos que cortarlo. Esto se debe muchas veces que este paciente tarde en llegar
a la consulta del especialista. Ustedes hacen el diagnóstico, le llenan la hoja de referencia, solicitan el turno para la especialidad y va a aparecerle seguramente para febrero del próximo año. Entonces, y además se confabula un poco los algoritmos de tratamiento que dicen que dieta y ejercicio 2 meses, 3 meses. Después vemos qué hacer. Y ya esos 2 o 3 meses seguramente no va a cambiar nada la situación de estas hiperglucemias, y lo único que vamos a verlo es más complicado en ese tiempo. Y si no tomamos una medida, un tratamiento medicamentoso en las primeras semanas, estamos condenándolo a este paciente a complicaciones vasculares como lo que estamos viendo. Entonces la idea es que ustedes, después de pasarlas, ver estos temas básicos de diabetes tipo 2, terminen sabiendo cómo tratarlo de manera oportuna y con un tratamiento accesible a la economía de cada uno de ellos. Porque si bien es cierto, estamos cada día con mejores medicamentos, que dan muy buenos resultados en estos estudios controlados que se hacen por parte de la farmacéutica, pero esto queda solamente en la página, no es aplicable 100%. Tal vez es verdad, esto lo hacen los países industrializados y las coberturas de salud son bastante amplias, donde algún seguro público-privado tiene la cobertura completa en el uso de estos medicamentos. Pero acá, por ejemplo, en nuestro país, el Seguro Social tiene 2 medicamentos orales que se los da sin ningún problema y un inyectable para la diabetes, como es la insulina, la glargina. Y tenemos que manejarnos con eso, y ya lo vamos a aprender a hacer en el transcurso de estas semanas. Entonces, esa es la finalidad del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, doctor, con respecto a la tarea, creo que sí lo explicó, pero no, yo no le comprendí en lo personal. ¿Hay algún número determinado con respecto al Word que se va a llevar a cabo con el resumen? Número de hojas no. Ustedes pueden elaborar de acuerdo a lo que a ustedes les parezca, pero tampoco hay un mínimo, ¿no? Ustedes pueden elaborar una página simplemente. Y yo les repito, esto es como para que quede eso impreso en el sistema, en el campus. Ustedes elaboraron, hicieron un trabajo que tal vez no sea todo lo que ustedes van a entender de las páginas que fueron enviadas a leer, pero que más o menos es un resumen de todo lo que fue propuesto como tarea. Entonces, no tiene un mínimo, podría ser una página, como ustedes lo quieran desarrollar. Si lo desarrollan por ítem, los ítems que pueden ser 10, 12, 8, de una manera que ustedes lo entiendan y lo puedan desarrollar. Y lo más importante es, en base a esas páginas que se enviaron a estudiar, posiblemente el texto, ustedes lo puedan sustentar, tal vez apoyado del mismo texto, de lo mismo que desarrollaron, y básicamente apoyado por lo que ustedes entendieron al leer esas páginas, ¿no? Porque uno puede leer y leer y leer y no entender
Entonces va a ser muy difícil que puedan responder a una pregunta que yo le haga en base a lo que se mandó a estudiar. Pero si lo entendieron, fácilmente lo van a responder. Y el escrito de Word es la presencia, el aporte escrito de una tarea y que va a estar como representación a eso, nada más. Pero la nota se la va a obtener en el momento que ustedes sustenten esta misma tarea. Así que aquella persona que hace el Word y luego interviene y no responde, es lo mismo que nada, no va a tener una nota buena. La nota la vamos a obtener en el momento que intervengan y cómo intervengan en cada uno de los temas. Voy a encender la luz, que ya estoy a oscuras. Doctor, otra inquietud. Con respecto al texto guía con el que vamos a trabajar, ¿cuál es? Le corté, a ver qué me decía el texto guía. ¿Y cuál es el texto con el que vamos a trabajar? Allá. Sí, en el campus desplieguen el tema de comprobación, a ver si o arriba donde dice texto de endocrinología, mire si le sale el enlace. Sí sale, doctor. Ya. Y en el tema de comprobación también creo que está escrito como lección, como tarea. ¿Aparece el texto? Sí, el texto sí sale, doctor. Ah, ya. Entonces sí, ahí se les va a explicar el libro, claro, ustedes ya lo saben. Y buscarán el capítulo, en este caso el capítulo 1, principio de endocrinología. Así es, ¿verdad? Ya. Ahí lo estoy viendo, está correcto. Ya. Da la casualidad ahora, bueno, y prácticamente toda la gran mayoría de la semana va a ser así, temas del libro, del texto, temas entendibles, nada complicado. Pero puede darse también el caso de enviarles unas páginas de otro libro o simplemente mandar un caso clínico, algo que nos sirva para ir aprendiendo un poquito más de la cátedra. Hay un video ahí, ustedes ya lo vieron tal vez, en el campus. Mírense por favor el video de... Sí, doctor, el video está subido en el campo. Ya, el tema el video de eje hipotálamo hipófisis. Sí, el eje. El eje, sí. Mírenlo un poquito, creo que tarda 10-12 minutos. Y después me dan algún detalle y responden esa